Muy buenas tardes, hermanos, amigos, Dios les bendiga mucho. El Señor esté bendiciendo en este nuevo día. Gracias por estar esperándonos, estar del otro lado de la pantalla, ahí atentos cuando esa notificación llega y nos podemos conectar. Sabemos que este es un tiempo que lo apartamos para escuchar, aunque ahora las reuniones, gracias que se pueden, podemos concurrir a la iglesia, pero hemos continuado por estos medios que el Señor ha bendecido a tantas vidas y está bendiciendo a tantas vidas y te va a seguir bendiciendo a tu vida, y seguir aprovechando este tiempo para seguir predicando la palabra del Señor, predicando el mensaje que Dios tiene en su palabra para cada día. Por eso en este día el tema es somos libres por medio de Jesucristo. Es lo que voy a compartirles, y antes de compartir vamos a orar para que el Señor tome el control y guíe todo esto como lo ha hecho hasta ahora, y guíe a aquellos que han de escuchar este mensaje y que sea de gran bendición en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo, sea esa palabra justa de parte de Dios para su vida y puedan encontrar en Él la salida a cualquier situación, a cualquier cosa que estemos pasando, podamos acudir a Él y Él está ahí esperándonos. Así que, papito Dios, te rogamos, Dios, que en este día tú, Señor, esta tu palabra la ponemos delante de tu presencia. Seas tú guiándonos, Espíritu Santo de Dios, seas tú, Señor, allí, Señor, tomando el control de nuestro pensamiento, de cada una de las palabras, Señor, que hemos de dar, seas tú allí obrando. Y aún bendigo, Señor, a aquellos hermanos, familias, Señor, que están del otro lado, Señor, escuchando, Señor, este mensaje y que van a escuchar este mensaje. Sea tú, Señor, allí hablando a sus vidas, fortaleciéndole, animándole, Señor, que puedan, Señor, acudir a ti, Señor. Padre, y sabiendo que tú siempre nos esperas con los brazos abiertos, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ahí quiero compartirles, el texto se encuentra en Jeremías, capítulo 29. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Eh, eh, estamos a mitad de mes de diciembre, ¿no? Terminando un nuevo año diferente, con muchas situaciones buenas y no tan buenas. Con todo el tema de que desde el principio, desde marzo, que se ha armado con la pandemia aquí en Argentina, para muchos ha sido no un año muy bueno, ha sido, muchos pueden decir, el peor año de su vida, y otros pueden decir ha sido de gran bendición para mi vida, a pesar de las situaciones que vive o que está viviendo mucha gente, ¿no? Por todo el tema del virus. Pero para todos ha sido bueno y no tan bueno, pero el Señor siempre ha estado. Y eso lo más importante, que el Señor esté. Y el Señor está. Cuando nosotros acudimos a Él, el Señor está. En todo tiempo, en toda situación, el Señor está. Él está. Y por supuesto, Él también te está esperando, a vos y a mí, para que podamos acudir a Él. Por eso acá el pueblo de Dios, a través de Jeremías, que era el profeta que en ese tiempo estaba profetizando, y se encuentra, el pueblo de Dios se encuentra allí en cautiverio, llevado por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, lo lleva esclavo. Pero acá Jeremías escribe y le alienta al pueblo, dándole ánimo en medio del tiempo difícil que estaban viviendo, en medio de la esclavitud que estaban viviendo. El profeta le dice estas palabras, ¿no? Dice el versículo 11 del capítulo 29 de Jeremías. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal. Dice, para daros el fin que
esperéis, ¿no? Y acá, en medio del tiempo difícil que estés pasando, o has pasado, o vamos a pasar, pero acá el Señor, aún en ese medio, en ese tiempo difícil, el profeta le estaba dando ánimo a su pueblo, como el Señor nos da ánimo a nosotros en medio de las dificultades, ¿no? Porque dice pensamiento de paz y no de mal. En medio de las situaciones difíciles, qué bueno tener pensamiento de paz, de tranquilidad. Saber que uno tiene al Señor en su corazón. Y si no tenés al Señor en tu corazón, qué bueno que puedas decidirte hoy en este día y poder vivir los privilegios que tiene ser hijo de Dios. En medio de los tiempos difíciles, en medio de la tormenta más fea que estés pasando, el Señor tiene pensamiento de paz. Porque cuando las cosas no salen bien, los pensamientos no son buenos, son negativos. Y ahí es donde uno, cuando le está yendo mal, los pensamientos se vuelan. Y como decimos, uno puede agarrar para cualquier lado a través de esos pensamientos. Pero dice que en medio de la dificultad, dice pensamientos de paz y no de mal. Qué bueno poder tener en esa circunstancia difícil que estemos luchando, tener pensamiento de paz. Saber que uno está confiado, que el Señor todo lo hace como Él quiere. A pesar de cualquier sea la situación, de enfermedad, de lucha, con pruebas, de todo índole, pensamiento de paz. Tener esos pensamientos que aún en medio de la tormenta uno está tranquilo, sabiendo que el Señor, allí cuando se le había levantado esa tempestad, en el medio de los discípulos clamaron al Señor, ¿no? Y saber que el Señor estaba durmiendo. Tú que duermes, despiértate, que perecemos, le decían los discípulos a Jesús, pero Él está en la barca. Él estaba dormido. Y muchas veces nosotros andamos con esas tormentas, pero el Señor está. El Señor está. Y qué bueno que Él esté en tu barca y en mi barca. Que cuando vengan esos tiempos difíciles, tengamos esos pensamientos de paz que provienen de Él. Porque los pensamientos del mal no vienen de Dios. No provienen de Él. Porque esos pensamientos muchas veces te van a tirar a hundir. Pero el Señor siempre tiene ese pensamiento de que yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Yo soy el Señor tu Dios. ¿No? Y esos son los pensamientos que el Señor tiene, esos pensamientos de paz en medio de las tormentas difíciles. Y dice el versículo 12, entonces, dice, me invocaréis. Y yo buscaba el significado de invocaréis. Dice, pedir, dice, con ruego, la ayuda, la protección de uno. Pedir con ruego, la ayuda. Y acá le estaba hablando al pueblo. Dice, entonces me invocaréis. Decirle que el pueblo estaba lejos de Dios. El pueblo hizo lo malo ante los ojos de Dios. Se fue siempre, fue en busca de los ídolos y siempre le falló el pueblo a Dios. Pero siempre Dios tenía una palabra y tenía una persona para que nuevamente, en ese amor que el Señor tiene para con nosotros, aun cuando nos desviamos, aun cuando nos alejamos de Él, Él siempre con amor, siempre nos llama. Como dice la palabra allí en Apocalipsis, con lazos de amor, Él nos atrae nuevamente. Esos lazos que aún en las situaciones cuando estamos lejos de Dios, pero Él con lazos de amor, con palabras de amor, Él siempre nos atrae a su presencia. Porque dice, me invocaréis. Allí, de poder decirle, invocarle al Señor. Pedir con ruego.
pedirle al Señor. Aún como estamos en este tiempo así que se está debatiendo, ¿no?, en la ley del aborto, invocar al Señor para que el juicio de Dios no venga sobre Argentina, para que el Señor, invocarle, buscarle, Señor, toma el control de todo, de cada uno de los pensamientos de toda esa gente que tiene poder para decidir, que Él tome el control, que toda obra del diablo sea quitada de las mentes perversas que están en el Estado y sea los pensamientos de Dios, porque nosotros le pedimos al Señor para que Él obre en Argentina, para que sabemos que si se aprueba va a ser un castigo para Argentina, va a ser un juicio de parte de Dios, y no queremos eso. Queremos que el Señor se glorifique, y a pesar de eso aún muchas veces son enseñanzas para nuestras vidas también, de poder invocarle al Señor, de unirnos a invocar al Señor, de buscarle, de rogar para que Él tenga misericordia de Argentina. Aún en estos tiempos, que tenga misericordia de Argentina y que tenga misericordia de las personas que están en el poder. Y dice el versículo 12, dice, entonces me invocaréis y vendréis. Y dice, vendréis, ir, dice, de un lado a otro, vendréis. Si hoy estamos acá, vendréis. Ir a la presencia de Dios, ir a su presencia. Invocar, vendréis, y dice, y oraréis a mí. Dice, y la otra parte y termina, y yo os oiré. Dice, invocaréis, vendréis y orar. Y orar es hablar con Dios. Apartar un tiempo para orar con Dios. Hablar con Él, cara a cara. Acercarnos en medio de nuestra dificultad más difícil, el momento más crítico de nuestra vida. Poder acercarnos a su presencia. Por eso, si estás pasando un tiempo difícil, como lo estaba pasando el pueblo de Dios en ese tiempo, que estaba siendo esclavo, y el profeta Jeremías le daba esta palabra a él: busca al Señor. Él dice, vendréis. Dice, ora a Él. Dice, y yo, dice el Señor, y yo os oiré. Él está presente. Él está ahí, obrando. Él quiere tener esa comunión con vos y conmigo. Él quiere tener esa comunión. Por eso el Señor dice, acérquense a mí. Y yo no los voy a desechar, yo no los voy a echar afuera. Todo el que a mí viene, Él lo recibe. El Señor te recibe. Si vos te acercás a Él, el Señor te va a recibir. No vas a encontrar a alguien que te va a juzgar. No vas a encontrar dedos que te señalen. No, el Señor te va a recibir tal cual sos. Con muchos defectos o con pocos defectos, con muchas virtudes, pocas virtudes. El Señor te va a aceptar tal cual sos. Él te ama tal cual sos. Y Él te va a guiar. Él te va a ayudar. Él te va a animar. Él te va a fortalecer. Él te va a sacar adelante. Porque dice el versículo 13. Dice, entonces, dice, y me buscaré y me hallaréis. Cuando uno lo busca a Dios, tenemos la seguridad que lo vamos a encontrar. Porque dice, y me hallaréis. Si me buscares, me hallaréis. Y vos decís, pero yo lo busco a Dios y no lo hallo. Muchas veces en nuestro tiempo diciendo, bueno, hoy voy y yo lo voy a encontrar. Pero Dios muchas veces tenemos que permanecer. Dios nos prueba muchas veces a ver si somos tan solo lo buscamos por interés o porque necesitamos de Él. Porque somos personas que necesitamos todos los días de Él. Y ahí el Señor dice, si me buscares, me hallaréis. Dice en el versículo allí en Salmos capítulo 50.
50:15 dice, invocame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Invocame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Dice en el Salmo también, en el capítulo 91, también en el 15, dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Mire lo que hace el Señor en medio de tu angustia y de mi angustia, cuando le buscamos. Mire qué privilegios tenemos. En medio de la angustia, en medio donde nadie entiende lo que estás pasando, viviendo. Cuando va uno a la presencia de Dios, Él te conoce. Hasta lo más íntimo de tu corazón, Él lo conoce todo. Aún tus pensamientos, el Señor lo conoce. Dice, me invocaré y yo le responderé. Con Él estaré. Yo en la angustia. Aun cuando nos sentimos solos, que no tenemos personas a nuestro lado y muchas veces tenemos rencores a esas personas, pero nunca me ayudaste cuando te necesité. Y ahí está, ¿no? Y siempre por ahí nos resentimos, porque en medio de la angustia, las personas más que más creemos que van a estar, no están. Pero aún así, el Señor dice que yo estaré. Te dice el Señor, Él va a estar. En medio de cualquier angustia que estés viviendo, Él va a estar. Dice, lo libraré y le glorificaré. Y el Señor te va a dar la libertad. El Señor te va a dar la liberación. Él te va a sacar de cualquier angustia que te encuentres. Él te va a sacar adelante si le buscáis. Uno debe buscarle, continuamente buscarle. Porque encontramos en Lucas capítulo 11, ahí en el versículo 9, acá el Señor nos da, dice Jesús y la oración, el título. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dice, porque acá y da ejemplos. Dice, porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla. Y al que llama, dice, se le abrirá. Dice, ¿qué padre de vosotros? Si sos padre, si sos madre. Da este ejemplo el Señor. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Mire qué ejemplo hace, ¿no? Qué comparaciones. ¿No? ¿Qué padre? Dice, si le pide un pescado, le dará una serpiente, ¿no? ¿Qué padre si tu hijo te acerca y te pide, tengo que comer, y le pide pan? Y uno dice, ¿qué padre va a tener ese desprecio hacia su hijo y le va a dar una serpiente? Nadie. Porque cada padre ama a su hijo y le va a dar lo mejor. Si le pide eso, se lo va, aunque muchas veces no lo tiene, pero de todas maneras va a buscar la forma de poder dárselo. Este es el amor que Dios tiene. Dice, pues si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, dice, dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? En Él tenemos todo. Él sabe respondernos. Y lo grande, ¿no? Y bueno de parte de Dios, que Él nos conoce. Y Él sabe lo que nosotros cada uno necesitamos hoy. Lo que necesitas vos y lo que necesito yo. Él lo sabe. Por eso hay que buscarle. Buscarle al Señor. Acordate de esto. Pedid y llorará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que busca, halla.
Porque si nos quedamos quietos no va a pasar nada. Pero si te esforzás, si te acercás a Él, si vos te acercás a Él, yo creo en su palabra que le vas a hallar y que vas a ver la mano de Dios y lo que estés necesitando. Vas a ver cómo el Señor va a obrar a tu favor. Porque Él en medio de la angustia va a estar. Porque Él es fiel y porque te ama. Porque su amor no se compara con el amor del mundo. Porque Él sobrepasa todo. Él te ama y Él está buscándote. Él está buscándote a ti. Porque Él nos amó primero, dice la palabra del Señor. No porque nosotros le hayamos amado, sino porque Él nos amó primero. Él te está buscando. Y qué bueno que le puedas abrir tu corazón al Señor. Y hoy, en medio de la angustia, en medio de lo que estés pasando, le digas, sí Señor, hoy estoy necesitando que tú vengas a mí. Necesito de ese refrigerio para mi vida. Necesito que estés en este tiempo conmigo. Necesito verte. Necesito que sentirte que tú estás al lado mío. Pero orar es hablar con Dios. Y qué bueno que lo puedas hacer con tus propias palabras. Y uno puede decir, yo no sé orar. Uno no necesita decir grandes palabras. Tan solo como yo estoy hablando. Uno habla con Dios. Como vos hablas con tu amigo, con tu vecino. Así uno va a la presencia de Dios y habla con Dios. No tiene que ser sincero su corazón delante de la presencia de Dios y hablar como uno habla normalmente. Y Él está esperándote. Y Él va a acudir a tu necesidad. Porque Él te ama. Y Él te va a demostrar ese amor. Porque Él es fiel. Así que oramos y el Señor bendiga este día. Y puedas ver la mano poderosa de Dios obrando a tu favor. Obrando en lo que hoy estás necesitando. Puedas buscarle y puedas ver la respuesta de parte de Dios y darle la gloria a Él, porque Él es fiel. Así que oramos. Padre del cielo, en esta hora, Jesús, te damos la gloria a ti, Señor, porque tú nos sigues sosteniendo en medio de las tormentas difíciles, en medio de toda esta pandemia. Tu mano poderosa, Dios, nos ha cortado. Tú siempre nos tienes allí, Señor. Tú siempre nos fortaleces. Tú siempre nos levantas. Tú siempre nos das, Señor, la directiva para continuar con nuestras vidas. Y tú abres caminos, Señor, en medio cuando no vemos nada, Señor. Tú abres caminos, Señor, en medio de los desiertos, Señor. Tú abres nuevos caminos, papá. Rogamos, Dios, que en este tiempo te podamos acercarnos más a ti, Señor. Y podamos ver, Señor, tu mano poderosa, Dios, obrando a nuestro favor. En medio de la angustia, tú vas a estar. En el nombre de Jesús, Dios, creemos y confesamos tu palabra, Señor. Que tú, Señor, allí, Señor, nos levantas, nos animas y nos sacas adelante. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Amén. Bendiciones, amigos, hermanos, y que el Señor le esté bendiciendo y guardando en este tiempo.